Buenos días, abogado Foxiseño. Le habla Jimmy Zambrano, alumno suyo del sexto curso paralelo B. En este día yo le voy a hablar sobre el acoso laboral. Podemos definir al acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, en la cual es cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Formas de actuación discriminatorias. El acoso laboral puede considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones de etnia, de lugar de nacimiento, de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física, etc. Valoración por parte de la autoridad. Las conductas que se denuncien como acoso laboral deben ser valoradas por la autoridad de trabajo según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. Ya dentro de las obligaciones y prohibiciones del empleador, encontramos que es obligación del empleador, tal como lo establece el numeral 36 del artículo 42 del Código del Trabajo, en la cual nos habla sobre implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades de acoso laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, de hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de estos con el empleador. Además, le está prohibido al empleador, tal como lo establece el literal M, el artículo 44, en la cual que nos habla sobre cometimientos de actos de acoso laboral o la autorización de los mismos por acción u omisión. Prohibición al trabajador. Tal como lo determina el literal J del artículo 46 del Código del Trabajo, está prohibido al trabajador el cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona subordinada en la empresa. Entre las causales de visto bueno, podemos mencionar que en virtud de lo estipulado en el numeral octavo del artículo 172 del Código del Trabajo, el trabajador puede ser sujeto de visto bueno por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora, hacia un subordinado o subordinada de la empresa. Asimismo, como lo determina
el numeral cuarto del artículo 173 del Código del Trabajo, el trabajador puede solicitar respectivo visto bueno en casos de sufrir acoso laboral. Pues este puede ser cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o empleadora o de sus representantes legales, previo a la autorización del visto bueno. Además, es obligación la apertura de una conciliación que será presidida por la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador a quien lo represente. También entre las sanciones encontramos que el trabajador ha sido víctima del acoso laboral y este podrá recibir la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido intempestivo. Asimismo, atendiendo la gravedad del caso, la víctima de acoso puede solicitar ante la autoridad competente la disculpa pública de quien cometió la conducta, tal como lo determina el numeral octavo del artículo 545 del Código del Trabajo. De la misma manera, cuando el trabajador presente indicios fundados de haber sufrido acoso laboral, le corresponde al empleador presentar una justificación objetiva y razonable, suficiente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, podemos mencionar que el artículo 11 nos habla sobre el derecho, el ejercicio de los derechos que se regirán por los principios, de los cuales encontramos en el numeral 2, en la cual menciona que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. El numeral 7 también nos menciona que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los derechos derivados de la dignidad de las personas. Las personas de las comunidades, de los pueblos, nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. También el artículo 33 nos habla que es un derecho y un deber social y un deber económico, y es fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. De igual manera, el artículo 61 nos menciona que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. En el numeral 7 nos menciona que gozan de los derechos de desempeñar empleos y funciones públicas con base en los méritos y capacidades de cada una, además de un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad, paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. El artículo 326 de la Constitución también nos habla que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. En el numeral 5 encontramos que nos menciona que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. También en el numeral 23 nos menciona que los derechos de los servidores públicos
son derechos irrenunciables de los servidores y servidores públicos. En el literal L nos habla sobre desarrollar labores en un entorno adecuado y propicio, en la cual garantice su salud, su integridad, su seguridad, higiene y bienestar. Con respecto al Código del Trabajo, el artículo 79 nos habla sobre la igualdad de remuneración. Es decir, a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de su nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole, más la especialización y práctica en la ejecución del trabajo, se tendrá en cuenta para los efectos de la remuneración. También en el acuerdo número 2017-0082, la cual nos habla sobre la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, nos menciona en el artículo 2, en la cual nos habla que se entiende por discriminación a cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basados en la identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos, etc. Además, encontrarse por ejemplo, en periodo de gestación o lactancia o cualquier otra que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos en los procesos de selección y durante la existencia de la relación laboral. Además, no se considerará como discriminación los criterios de selección de talento humano, basados en el conocimiento técnico específico, experiencia necesaria y además requisitos inherentes para el adecuado desenvolvimiento de la vacante laboral. El artículo 6, esta misma ley nos habla sobre las prohibiciones de discriminación en el espacio laboral, en la cual prohíbe la desvalorización de habilidades, actitudes, estigmación y estereotipos negativos. También la divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual diversa con fines peyorativos. También la intimidación y hostigamiento. Además, la segregación ocupacional y abuso en actividades operativas. De la misma manera, asignar tareas no acordes a la discapacidad, formación y conocimiento con el único fin de obligar al trabajador a terminar con la relación laboral. Y por último, cualquier tipo de discriminación en procesos de ascensos laborales. También en literales encontramos la limitación o coerción a la libertad de expresión cultural.
En el literal H encontramos cualquier tipo de agresiones verbales y físicas basadas en género, en edad, costumbres, ideología, religión, orientación sexual, identidad de género, vivir, vivir con VIH o cualquier otra distinción personal o colectiva. El literal I nos menciona que también sobre determinar dentro del área laboral espacios exclusivos que señalen evidente diferenciación injustificada y discriminatoria en el uso de los servicios higiénicos, los comedores, las salas recreacionales, espacios de reunión, ascensores, etc. Bueno, el artículo 10 de esta misma ley nos menciona sobre las sanciones por incumplimiento del programa. Las empresas e instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior tendrán como sanción montos pecuniarios, cierre de establecimientos locales y suspensiones de actividades de conformidad a lo establecido en los artículos 435, 436 y 628 del Código del Trabajo, y conforme a las normas que en esa materia haya emitido o emita el mismo Ministerio Rector del Trabajo. En el caso de las instituciones del Estado, serán sujetos de sanción las y servidores públicos que incumplen la aplicación del presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el régimen disciplinario de la LOCET, de su reglamento general y los reglamentos internos institucionales. De acuerdo también a la ley orgánica reformatoria, a la ley de servicio público y el Código del Trabajo, para prevenir el acoso laboral, encontramos que en esta forma jurídica se incorpora a la ley orgánica de servicio público la concepción de acoso laboral, en el que abarca la protección a la dignidad del servidor público en su lugar de trabajo, conforme a lo previsto en los artículos 33 y 326 de la normativa constitucional, en la que garantiza a la clase trabajadora, sea de ámbito público o privado, a elaborar un ambiente equilibrado, además de poder amparar al trabajador con esta reforma. Se encuentra vigente en la normativa para la erradicación en el ámbito laboral. También en el artículo 4 de esta misma reforma al Código del Trabajo encontramos una definición en la cual nos menciona que incluir un artículo no numerado después del artículo 46 debe entenderse por acoso laboral todo comportamiento atentatorio de la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar del trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como el objetivo y resultado para la persona afectada su menoscabo, su maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, incluyendo la afiliación sindical y gremial. Además, las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad competente. La autoridad de trabajo según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas renunciadas. Posteriormente, la autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la discapacidad de estas y de someter a un trabajador a la presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. Lo que podemos hacer un análisis con respecto a este artículo, podemos decir que esta definición que incluye en el Código del Trabajo
guarda similitud con la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, en razón de considerársela como importante, ya que trata de la protección a la dignidad del trabajador en el sector privado. Además, en razón de que existe mucha arbitrariedad por parte de los empleadores, ya que realizan humillaciones a sus empleados, afectando en sí el desempeño laboral del mismo. De acuerdo al régimen externo, encontramos a los instrumentos internacionales, a la Declaración de los Derechos Humanos, en la cual mencionaremos el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual menciona que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, de su color, sexo, idioma, religión, política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto que si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, ya sea este no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Además, también el artículo 3 nos menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 5 también nos menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 7 nos menciona que todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, cual todos tienen derecho a igual protección contra todo tipo de discriminación que infrinjan esta declaración y contra la provocación a tal discriminación. Entre el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, vamos a definir el artículo 6, numeral 1, la cual nos menciona que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Y también se tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. El numeral 2 nos menciona que entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, se deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural que sea constante y que ocupe plena y productivamente en las condiciones que se garanticen las libertades políticas y económicas, que son fundamentales para el ser humano. Como conclusión, podemos decir que se evidencia que en la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, para poder prevenir el acoso laboral, lo establecido en cuanto a talleres de socialización en lo relacionado con el acoso laboral, asimismo en la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, instituye programas de prevención psicosociales. Sin embargo, no se establece la frecuencia de asistencias a estos programas a las víctimas que son partes de este acoso laboral, de lo cual se concluye que es necesaria la reforma jurídica, la ley orgánica reformatoria
del UCSUPRA, en la que establezca la incorporación de un articulado que haga obligatoria la asistencia de los trabajadores. De la misma manera, se ha evidenciado que en las normativas mencionadas no se encuentra estipulado la obligatoriedad de talleres de sociabilización, que en esta investigación se realizó el estudio de diversas legislaciones respecto al acoso laboral y a la dignidad humana. Como recomendaciones podemos mencionar que el análisis efectuado en las entrevistas exponemos que debería realizarse una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, en la que se incorpore la obligatoriedad de los talleres de sociabilización referente al acoso laboral, asimismo de los programas de prevención psicosocial que están establecidos en la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. De la misma manera, poder capacitar las entidades públicas y privadas a fin de que impartan talleres de socialización referente al acoso laboral y de la protección a sus empleados. También podemos mencionar que reformar el artículo 10 de la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y del Código de Trabajo, en la cual se puede incorporar la obligatoriedad de los talleres de sociabilización. Y por último, poder promover a los ciudadanos y funcionarios la asistencia a talleres de programas de prevención psicosocial, además de los derechos y principios fundamentales que están establecidos en el marco constitucional y en los instrumentos internacionales, y la participación por parte del Estado ecuatoriano, en la cual es el mismo que tiene la obligación de precautelar los derechos de los trabajadores, como la de la dignidad del ser humano y la integridad física y mental de los mismos. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.